Bienvenidos a HistoHub. En este video, exploraremos el concepto de la Trinidad en la teología cristiana. ¿Listos para descubrir este misterio central de la fe cristiana? Comencemos. ¿Existe la Trinidad divina? ¿Será verdad que tenemos un Dios trino o será que Dios es una sola persona que se manifestó de tres maneras distintas? ¿Qué dice la Biblia de la Trinidad y la unicidad de Dios? Pueblo de Dios, ¿por qué existe una peligrosa doctrina llamada solo Jesús o la doctrina de los unitarios que enseña que hay que bautizarse en el nombre de Jesús únicamente y se dedican a buscar cristianos para moverles de su fe y obligarles a bautizarse otra vez? Lo más grave del asunto es la teología que está detrás de esa aparición religiosa para obligar a la gente a bautizarse nuevamente. Voy a exponer los 7 errores usados por los unicitarios, al menos los errores más comunes que ellos enseñan, y así dar respuesta a los argumentos más usados. Antes de comenzar, advierto que mi intención no es atacar a las personas, sino a la falsa doctrina en sí. Este video está dedicado primero a las personas que están siendo presionadas por estos grupos y no saben cómo responder. Pero también hacemos este material para cualquier creyente que haya sido ya engañado por esa falsa doctrina y quiere escuchar la verdad y salir del error. Comenzamos con los 7 mitos de lo solo Jesús. Los unicitarios dicen que Dios no es trino como nosotros creemos, que tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son 3 personas que son a la vez un solo Dios. Ellos dicen que son 3 manifestaciones distintas de una sola persona, o sea que no existe Padre ni Espíritu Santo. El primer mito que ellos usan es que fue la Iglesia Católica la que creó esa falsa doctrina supuestamente de la eternidad. Y que si eres cristiano y crees en un Dios trino, aún estás en el catolicismo. Pero eso es incorrecto. El hecho de que la Iglesia Católica crea que Dios es trino no convierte a las doctrinas en falsas. Ese argumento es débil porque la Iglesia Católica también cree que la Biblia es infalible y que es la palabra de Dios, y por el hecho de que ellos crean esa verdad no la convierte en una falsa doctrina. Comenta si te gustaría que subiera las demás partes. La verdad es que la doctrina de la Trinidad no fue hecha por la Iglesia Católica, sino que era algo bien conocido tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento por la Iglesia primitiva. Los que creemos en la Trinidad de Dios no nos falta revelación ni unción del Espíritu Santo, sino que más bien los unicitarios fueron los que se movieron de la verdad por escuchar a falsos maestros. Permíteme decirle de dónde salió la doctrina de los solos Jesús porque tenemos evidencia histórica para saber que la Iglesia primitiva sí creía en la Trinidad y que los solo Jesús surgieron después en el siglo III. Después de Cristo, se levantaron 2 herejes a poner en duda la Trinidad de Dios. Uno de ellos fue Arrio, quien se inventó la idea de que Jesús era un Dios creado pero que no era el Dios soberano y omnipotente. De esta manera, él alegaba que no existe una Trinidad, sino que el Padre es el Dios verdadero y que Jesús es, digamos, un Dios inferior creado. Curiosamente, esa es la misma doctrina de secta de los Testigos de Jehová. Pero al mismo tiempo, surgió otro hereje con la misma intención de poner en duda la Trinidad de Dios, y se trata de Sabelio, un sacerdote que enseñó que no existe una tal Trinidad, sino que Dios es una persona que se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, luego como Jesús en la Encarnación, y finalmente como Espíritu Santo en Pentecostés. Fue ahí que por primera vez, cientos de años después de la muerte del Señor Jesús, alguien se atrevió a enseñar semejante barbaridad doctrinal. Fue entonces que la Iglesia reprendió la doctrina unicitaria y estuvo en el anonimato total hasta el año 1913 en California, donde a un grupo de personas emocionales y con poco conocimiento de la palabra se les ocurrió resucitar esa falsa doctrina y comenzar así a confundir a los cristianos, principalmente en Latinoamérica. Y ese tema fue el verdadero inicio de los solos Jesús o unicitarios. ¿Tu opinión importa? Deja un comentario sobre este video y ayúdanos a mejorar. La Iglesia verdadera nunca ha creído que fueran 3 manifestaciones en vez de 3 personas. Ni la Iglesia primitiva ni la Iglesia en general a lo largo de estos 2000 años de historia. Existen, de hecho, muchísimos escritos de la Iglesia primitiva que reflejan que ellos creían en la Trinidad de Dios y que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como Jesús enseñó.
El segundo argumento errado que más se escucha es que el Padre y el Espíritu Santo no son nombres y que el único nombre es Jesús. Este argumento es muy pobre porque la realidad es que el Hijo es el Verbo y se llama Jesús porque fue el único de la Trinidad que se hizo carne. El Padre no se hizo carne, el Espíritu Santo tampoco. El nombre de Jesús es un nombre humano, de hecho, muy común en ese tiempo. Fue el único que tomó un cuerpo humano y, por lo tanto, el único al cual se le dio un nombre humano. Por eso no tenemos un nombre humano para el Padre y el Espíritu Santo. Simplemente, el Nuevo Testamento nos enseña a llamarles así, Padre y Espíritu Santo. En tercer lugar, algunos unicitarios se han atrevido a decir que la cita de Mateo 28 a 19, que enseña la fórmula bautismal, fue modificada o alterada por católicos, porque en el original decía que había que bautizarse en el nombre de Jesús. Pero nuevamente, eso es un intento de poner en duda el versículo citado. Los que dicen esto se basan en una cita de un historiador del siglo III llamado Eusebio. Este historiador reemplaza la frase, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la frase, en mi nombre. Sin embargo, esta fue una adaptación que este hombre hizo. Incluso algunos eruditos alegan que Eusebio acostumbraba a abreviar escrituras en otras partes de sus escritos. Además, si hubiera una constancia de algún escrito bíblico original de esta cita que dijera lo contrario, entonces quizás podríamos debatir cuál versión sería la correcta. Pero la gran verdad es que no se conoce ningún manuscrito de Mateo que tenga la forma abreviada del verso. Eso es una gran mentira. De hecho, todas las traducciones antiguas tienen la lectura larga de Mateo, haciendo alusión a la fórmula como la conocemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al revisar todos los escritos de los padres en el tiempo de la iglesia primitiva, se puede encontrar al menos 24 citas de Mateo 28-19 usando la fórmula completa, y no existen citas entre otros escritores con la versión corta. Así que es un error y un engaño grande decir que Mateo 28-19 haya sido modificado. Cuarto lugar. Uno de los argumentos más fuertes que usan los solos Jesús es que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, y específicamente Pedro dijo en Pentecostés que se bautizaran en el nombre de Jesús. Los que sostienen esta teoría dicen que los trinitarios estamos combatiendo a los apóstoles porque ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Pero nuevamente, eso es un gran error. ¿A qué se refiere Hechos cuando dice eso en estos pasajes? No habla de la fórmula que usaron para bautizar, sino que expresa que fueron bautizados por la fe de Cristo en su mandato y en obediencia a Él. Recordemos que en aquel tiempo había muchos tipos de bautismos, como el de Juan o el de los fariseos, entre otros. Y por eso los apóstoles se encargaban de explicar a los judíos que se tenían que bautizar en el bautismo enseñado por Jesús. Recordemos además que los judíos creían en el Padre, creían en el Espíritu Santo, sabían quién era, pero no creían en el Hijo. No creían que Jesús era el Hijo de Dios. Es por eso que hay tanto énfasis en Hechos sobre Cristo, porque los judíos lo rechazaban. Pero de ninguna manera estos pasajes enseñan una fórmula bautismal. En quinto lugar, y este es uno de los argumentos que más he escuchado, dicen que Dios es uno porque el famoso pasaje del Deuteronomio 6:4 dice, Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Mi respuesta es que el sentido de este pasaje no es enseñar que Dios sea unicitario, sino que al leer el contexto se ve que el propósito del texto es resaltar el poder y singularidad de nuestro Dios por encima de cualquier ídolo. Al leer en otras versiones, por ejemplo, la NVI dice, el Señor, nuestro Dios, el único Señor. Obviamente, el contexto o idea del pasaje es resaltar la grandeza de nuestro Dios como el único Dios por encima de cualquier ídolo. Sin embargo, si alguien quiere insistir en que sí es un texto para decir que Dios es uno en persona, permítame decirle que en el original hebreo, esa palabra, uno, es ejad. Esa palabra se usa también cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí, uno, otra vez, ejad, pero fíjate que es un uno, compuesto porque, aunque mi esposa y yo somos uno, aún así, somos una unidad compuesta por dos personas. Sexto argumento de los solos Jesús. Dicen que los judíos nunca creyeron que Dios fuera plural. Ellos dicen que si le preguntas a un judío se va a escandalizar cuando vea que crees en la Trinidad porque ellos nunca creyeron en un Dios plural, sino en un Dios único en una sola persona. Pero nuevamente, eso demuestra ignorancia porque el judaísmo actual tiene muchísimas diferencias con el verdadero judaísmo de siglos atrás. Los judíos antiguos sí creían en un Dios único pero plural a la vez. Esta enseñanza moderna de los judíos de que no existe un Dios plural viene de una interpretación talmúdica, no bíblica.
Además, ellos tampoco conciben la idea de que Dios se hiciera carne, algo profetizado claramente en el Antiguo Testamento. Séptimo y último lugar, los solos Jesús dicen que si crees en la Trinidad es porque no se te ha revelado la verdad, que se te tiene que revelar para que puedas entenderlo. Eso es, mi estimado hermano, un gran error. Toda la verdad y revelación que necesitamos está en la palabra de Dios, y si una doctrina contiene cosas que la Biblia rechaza, pues simplemente es falsa doctrina. Los trinitarios no somos sectarios a los que nos falte iluminación. Más bien, los solo Jesús fueron buenos hermanos que estaban en la doctrina verdadera, ya que ellos eran trinitarios antes, algo que no se confiesan muchas veces, pero comenzaron a oír a falsos maestros y fueron desviados de la sincera fidelidad a Cristo, así como advirtió Pablo que le acontecería a los que escuchan a falsos maestros. Para confirmar tu fe, la Biblia es muy clara al enseñar que tenemos un solo Dios, sí, pero un Dios trino. No son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La unidad de Dios es bíblica, pero la unicidad no. En la creación vemos a Dios manifestándose como plural al decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Según ahí, Dios dice hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Dios está hablando ahí en plural porque Dios es plural. En el Nuevo Testamento tenemos evidencia de sobra, más que suficiente porque se nos enseña por ejemplo que el Padre envió al Hijo, el Hijo no se envió a sí mismo. En el bautismo de Jesús vemos una muestra muy clara de la presencia de la Trinidad, porque el Padre habló del cielo, el Hijo estaba en las aguas siendo bautizado y el Espíritu Santo se vio visiblemente descendiendo del cielo en forma de paloma, así que mi estimado, esto está muy explicado, muy claro. Espero que hayas disfrutado de este video sobre la Trinidad en Histohub. Si te pareció interesante o tienes alguna pregunta, no dudes en dejar tu comentario aquí abajo. Nos encantaría conocer tu opinión y responder a tus inquietudes. No olvides darle like y suscribirte para más contenido relacionado con la fe y la espiritualidad. Hasta la próxima.